Habríamos hecho este, toca este, sí. Ya está, listo. Ya, ahora como ya hemos visto un poco lo que es la ley, esto lo voy a pasar rápido. La ley, ya sabemos que la ley 29.783 es la ley de seguridad. El decreto supremo 005 es el reglamento y la modificación que existe. El objeto de la ley también ya lo hemos visto, el sistema de gestión, la participación. A lo que quiero llegar es a esto. Entonces, todo empleador, ¿sí me están escuchando? Sí, profe, adelante. escucha. Perfecto. Entonces, Adelante, profe. listo. Todo empleador organiza el servicio de seguridad y salud en el trabajo propio o común a varios empleadores, cuya finalidad es preventiva, por anticipado. Los servicios en esta materia, que las funciones siguientes sean adecuadas y apropiadas para los riesgos de la empresa. ¿Qué se debe hacer? La identificación y evaluación de los riesgos que puedan afectar a la salud en el lugar de trabajo. Ya, ahorita vamos a ver qué es identificación y qué es evaluación. La participación. Los representantes de los trabajadores participan en esta identificación. Ahora, ¿cuándo debe realizar el empleador o el responsable esto? Una vez al año como mínimo. Pero ¿cuándo se debe modificar? Dependiendo de cómo se estén desarrollando las cosas. Cuando cambien las condiciones o se hayan producido daños a la salud. Y seguridad. Si los resultados de la evaluación lo hacen necesario, se pueden realizar controles periódicos para detectar y evitar situaciones peligrosas. Estas medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de producción, deben garantizar una mayor protección. ¿Para qué se realiza entonces esta evaluación de riesgos? Para disminuir, contrarrestar, trabajar sobre los peligros y riesgos. Está obligado a adoptar disposiciones efectivas para realizar ese trabajo. O sea, para identificar y eliminar los peligros y riesgos relacionados. Y ya sabemos que está en la documentación. ¿Cómo se llama este documento? IPRC de línea base. El IPRC de línea base es obligatorio en toda empresa. ¿Ya? Al final vamos a entender qué es un IPRC de línea base. Debe identificar, como que parece redundante, pero es porque es importante. Debe identificar los peligros y evaluar los riesgos, de conformidad con lo previsto en los artículos de la ley. Las medidas de prevención y protección deben aplicarse de conformidad también, y así sucesivamente. La identificación se realiza en consulta con los trabajadores, con la organización sindical o el comité o supervisor. ¿A qué se refiere? Que deben estar presentes cualquiera de estas personas o responsables. Entonces, empecemos. A lo que estamos. ¿Por qué estamos aquí? Por esto. Esta definición yo la he tomado del decreto supremo 024. Número 1, porque parece complicada, pero es lo más simple que se puede demostrar. ¿Qué es un peligro? Un peligro es una situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. Ahora, no lo entendamos de manera tan literal. O sea, no seamos esclavos, como les dije, no tan memoristas. Situación o característica. Acá vamos a reemplazar esta palabra por inherente. Situación o característica inherente. ¿Qué observamos en la imagen? Que los trabajadores están en una zona que tiene cierta altura,
Que tengo una línea colocada en la parte superior. ¿Por qué? Porque esta línea me va a permitir anclar un dispositivo de seguridad. El famoso arnés de seguridad. Ahora, ¿cuál es situación o característica inherente? Lo inherente para realizar este trabajo es la altura. Entonces, ¿cuál es el peligro? El trabajo en altura. ¿Qué otro peligro pueda tener? Si es que yo en mi zona de trabajo no he ordenado, la falta o el desorden y la falta de limpieza son un peligro. Peligro, situación o característica. O también podría ser un equipo que de repente está por ahí, está alrededor. O, ¿por qué se refiere a característica? Puede ser una energía. Si hubiera una energía eléctrica o si hubiera, por ejemplo, están haciendo una soldadura, están realizando algún trabajo cerca a mi zona, eso puede ser un peligro. Ya, a las personas, equipos, procesos y ambiente. Yo voy a escribir algo aquí. Ya, en sí este peligro actúa sobre 5 cosas. Muchos le llaman gema nada más. Ya, pero ¿por qué yo digo 5 cosas? Porque no están incluyendo a quién, al proceso. Ya, el peligro puede dañar, es una situación capaz de ocasionar un daño. ¿A quién? A la gente. GMAP, GMAP, ¿qué significa? Gente. ¿Ya? La gente. ¿Cómo así la gente? El personal. ¿Qué más puede dañar? Existe una diferencia. ¿Ya? A veces uno cree que son igual, es igual decir equipos que máquinas. No es lo mismo. Yo lo relaciono así. Los equipos son aquellas herramientas manuales. En cambio, las máquinas son estos, por ejemplo, un montacargas, un cargador frontal, una retroexcavadora. Son estos elementos que tienen, dependiendo de sus condiciones y dependiendo de la función, pueden tener un gran tamaño. Gente, equipos, máquinas. Ya, la A, bueno, disculpen mi letra si es que no. Ambiente. Porque también pueden generar un impacto a quién? Al medio que nos rodea, el medio ambiente. Y finalmente, ¿qué es la P entonces? Proceso. Ya, a estos 5 puede dañar el peligro, puede generar una alteración. Ya. Si es a la gente, daño personal. Si es a los equipos o máquinas, daño económico. Si es al ambiente, un impacto. Y si es al proceso, un retardo. Yo tal vez por eso pueda tener problemas para cumplir mis metas de producción. Ahora, ¿qué es el riesgo? En sencillas palabras, muchos dicen que el riesgo es la multiplicación de la severidad por la probabilidad. Al final vamos a explicar esa parte, de qué es severidad y qué es probabilidad. Pero en sencillas palabras, un riesgo es aquel efecto o causa de lo que podría generar el peligro. Acá lo dice de acuerdo textualmente: probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente. Se materialice. Entonces, ¿qué va a hacer? El daño. El riesgo es el daño. Es algo así, como que para que tú entiendas qué es un peligro, te haces la pregunta: ¿qué me puede dañar? En este caso, ¿qué me puede dañar? El equipo. El equipo es el peligro. Una actitud de un trabajador puede ser un peligro. Una mala decisión puede ser un peligro. ¿Qué me puede dañar? ¿Y cómo respondo al riesgo? ¿Qué daño me va a causar? Tropiezo, caída, aplastamiento,
un corte, una quemadura, entre otros. Esos son los riesgos. ¿Y qué es el riesgo residual? Es el riesgo que queda luego de que he tomado medidas de control. Ya lo vamos a analizar casi al final. Entonces, existe un procedimiento llamado I+C. ¿Ya? Entonces, entendiendo de una manera más amplia, ¿qué es I+C? I+C significa identificación de peligros. ¿Qué más? Identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. ¿Ya? No es simplemente y controles. Otra vez. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. Porque es lo que yo voy a realizar para controlar el peligro o lo que podría generar un daño. Bien. Ahora, este proceso es utilizado para reducir los riesgos a niveles establecidos, o sea, a niveles que yo pueda manejar. La evaluación de los riesgos es un proceso posterior a la... Primero lo que voy a hacer es identificar los peligros. La evaluación, ¿por qué se le llama evaluación? Porque le voy a poner un valor, un número, en cuanto a la gravedad y en cuanto a la probabilidad. Lo cual me brinda información para que se puedan tomar decisiones. Brinda información al titular, el dueño o gerente, las empresas contratistas, los trabajadores y los visitantes, para que ellos estén en condiciones de tomar una decisión sobre la oportunidad, prioridad y tipos de acciones preventivas, para evitar cualquier inconveniente. El control de riesgos es el proceso de toma de las decisiones basado en la información que nos ha dado la evaluación, y principalmente el control lo que quiere hacer es reducir los riesgos a través de propuestas de medidas correctas. La exigencia de su cumplimiento y la evaluación. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso de la imagen se ve una guarda. Se ven las barandas. Yo tengo que verificar las barandas. Después de un tiempo esas barandas no van a tener la misma resistencia. Las estructuras metálicas igual. Los andamios, los arneses y todos los equipos que yo voy a poder utilizar. Ahora, existen se les llama causas inmediatas, y son estas dos condiciones, esta parte principalmente explica de una manera directa qué es lo que puede haber sucedido o qué es lo que ha desencadenado y se ha convertido en un daño. El acto subestándar son todas las acciones o prácticas incorrectas. Como son acciones o prácticas incorrectas, entonces son desarrolladas por el trabajador. No se realizan cumpliendo el procedimiento escrito de trabajo seguro. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que si es que me indican en el procedimiento que yo lo que tengo que hacer es verificar la zona de trabajo y yo me salto ese paso por estar apurado, ya es un acto subestándar. El acto subestándar no es en sí el daño, sino el acto es aquella acción o práctica incorrecta. Por ejemplo, el exceso de confianza es un acto subestándar. Por ejemplo, la falta de capacitación es un acto subestándar, porque se supone que soy yo el interesado en realizar esa tarea y me tengo que capacitar. ¿Ya? Pero ahora,
¿Cómo así entonces se puede evaluar un acto subestándar de acuerdo al procedimiento escrito de trabajo seguro? Si es que yo no estoy cumpliendo el procedimiento escrito de trabajo seguro y en la investigación se demuestra que sí fue un acto subestándar, la responsabilidad es del trabajador o del ingeniero o del responsable que realizó que tomó esa decisión. Por otro lado, las condiciones subestándar son todas las condiciones o son todas aquellas que principalmente dependen del lugar, del entorno, que está fuera del estándar y que puede provocar un accidente. Ahora, vamos a ser más gráficos. En este caso, nos estamos dando cuenta de un trabajador que está ubicado a una determinada altura. El detalle es el siguiente. 1. El trabajador está en un lugar. Primero nos damos cuenta de los equipos de protección personal. Es un acto subestándar realizar el trabajo de esa forma. Pero si nosotros nos recordamos un poco, no en todas las obras, cuando están construyendo una casa, no necesariamente utilizan equipos de protección personal. Imaginemos que fuera una obra de mediana envergadura. Entonces, se supone que el empleador o la persona o la contratista que esté realizando esta obra le debe entregar al trabajador sus EPPs. ¿Qué pasa si yo como empresa no le entrego los EPPs al trabajador y aún así le exijo que realice esa labor? Es una condición. Entonces, ¿cuándo se convierte en una condición? Cuando no depende del trabajador. Si no depende del trabajador, generalmente es una condición, pero que habría que analizar. ¿A qué me refiero? Si es que es una decisión que toma el trabajador fuera del estándar, es un acto subestándar. Y si es una condición propia del medio, del lugar, de la zona, bueno, por razones obvias es una condición. ¿Cómo así? Imaginemos que mientras estaba realizando la obra, no se realizó un buen estudio del suelo y de pronto se derrumba toda la pared y se viene abajo también donde está este trabajador. Es una condición subestándar. Otro, ¿por qué es una condición subestándar si es que el trabajador estuviera ahí sin EPPs? Porque la empresa no le ha entregado los EPPs y le está obligando a ir así, sin arnés, sin esas protecciones. Pero profe, si es que cumple la ley, se supone que le debe entregar esos EPPs. Ya. Aún así, no depende del trabajador. Es una condición. Y eso depende mucho de qué es o cómo se están desarrollando las cosas. Un incidente es un suceso con potencial de pérdidas, con potencial, que se desarrolla durante el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona no sufre lesiones. Como se estarán dando cuenta de la imagen. Por ejemplo, estamos en una obra y esta obra tiene 3 pisos. Y cae un martillo, pero le cae al lado del trabajador. No le cae ni en el casco, ni en la mano, nada. Es un incidente porque no genera lesiones corporales. Un incidente, por ejemplo, ¿quién no le ha pasado que cuando estás caminando o cuando caminabas antes, ¿no? Por ejemplo, por la Plaza de Armas, te resbalabas, pero no te caías? ¿Qué es eso? Un incidente. No sufre lesiones corporales. ¿Ya? El incidente peligroso es un poco contradictorio a veces porque dice todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades graves. Esa es la diferencia con el anterior. En este caso puede causar enfermedades graves, pero tampoco se generan lesiones. Pero acá hay algo diferente. Lo voy a cambiar, ya no estoy con acá se está viendo el tema de invalidez total o permanente. Podría generar una invalidez total o permanente, pero igual, como es un incidente, no sufre lesiones. Ningún trabajador sufre lesiones. Acá tenemos algunos incidentes peligrosos: atrapamiento sin daño, caída de un ascensor, caída de cables de alta tensión, caída de cargas izadas, choque de vehículos de trabajo,
derrame, derrumbe, entre otros. ¿Ya? Pero no hay lesiones corporales. En cambio, el accidente de trabajo, algunos le llaman es un suceso no deseado. Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión. O sea Dígame que, eso. dígame, que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica. Está 44. No, te paro, está la mitad de la carga. Es que ahí lo malograste. Y que está tu carga en cero. ¿Dónde está? Acá. Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica. Todo suceso que produzca una lesión orgánica, una perturbación funcional porque le puede alterar, una invalidez o la muerte. Y esto ya lo expliqué, que puede ser fuera del lugar y hora de trabajo. Ya, acá tenemos algunos accidentes. La caída de un vehículo, un choque, un incendio. Ahora, el accidente de trabajo según su gravedad se divide en tres. Accidente leve, accidente incapacitante y accidente mortal. El accidente leve, en sencillas palabras, es aquel suceso que lo máximo que puede generar de daño es 24 horas. Y acá lo indica. Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, genera en el accidentado un descanso breve, con retorno máximo al día siguiente. El accidente incapacitante es suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da lugar a descanso. Ya en el caso del incapacitante, son más de 24 horas. Necesita una ausencia justificada, un tratamiento, después de la evaluación médica por el especialista, ha necesitado licencia con goce de haber, imaginemos. Ya, y acá te está hablando de un tema, fines estadísticos, porque al final todos los accidentes, por eso era un requisito, ¿no? Un requisito es los registros, el registro de la investigación de accidentes, porque todas estas estadísticas se deben elevar, se deben presentar a los organismos correspondientes. El accidente mortal sabemos o entendemos que es el suceso donde se pierde, donde se genera la muerte, se produce la muerte. Ahora, esto ya les había hablado, ¿no? De que el supervisor debe realizar o tomar la precaución para proteger siguiendo el IPRC. Y que los trabajadores tienen derecho a conocer los peligros y riesgos existentes en el lugar de trabajo, que puedan afectar su salud y seguridad. El IPRC de línea base. Dentro de un momento ya vamos a llegar al IPRC de línea base. Y el IPRC continuo, así como la información proporcionada. Los trabajadores están obligados a participar en la investigación. También en el IPRC, en el llenado del IPRC de línea base. Ahora, ¿qué es en específico el IPRC? El IPRC es un formato, ya ahorita lo vamos a observar. El titular de actividad minera deberá identificar permanentemente los peligros, evaluar los riesgos e implementar las medidas de control, con la participación de todos los trabajadores en los aspectos que se indican, los problemas potenciales que no se han previsto en el diseño. No todo se puede colocar de manera detallada. Hay ciertas características o condiciones que escapan de las manos, ya sea en el diseño o en el análisis de las tareas. Las deficiencias de las máquinas, equipos, materiales, insumos, las acciones inapropiadas de los trabajadores. También se deben corregir. El efecto que producen los cambios en los procesos. Entonces yo debo avisar de manera inmediata si es que he cambiado procesos, materiales, equipos, herramientas, máquinas. Las deficiencias de las acciones que he estado realizando.
y este se debe realizar antes, durante y después. O sea, al inicio, durante y también yo debo verificar cómo están las condiciones una vez que estoy terminando mi guardia, una vez que estoy terminando mi turno. Esto es lo que indica el Decreto Supremo 024, el Reglamento de Minería. ¿Por qué lo he copiado acá? Uno, porque es uno de los más sencillos. O sea, para entender la jerarquía de controles, este es lo más sencillo que pueda describir. El titular de actividad minera, para controlar, corregir y eliminar los riesgos, debe utilizar la siguiente jerarquía. ¿Por qué se le llama jerarquía? Porque tiene orden de importancia y se ejecuta de acuerdo a ese orden. Acá lo indica, la eliminación, cambiar el proceso de trabajo. O también puede ser retirar ese material, eliminar. Sustituir, reemplazar el peligro por otro más seguro o diferente que no sea tan peligroso. Como les había dicho, reemplazamos un químico por otro que no tenga tanto impacto o que genere un menor daño o un menor riesgo. Los controles de ingeniería son tecnologías, infraestructura, métodos de trabajo. En sí, un control de ingeniería es aquel en el cual se va a desarrollar mediante una investigación al personal, al proceso y al desarrollo. Puede ser los aislamientos. Puede ser implementar barreras que me permitan mantener los peligros fuera de la zona de trabajo, de la zona de contacto también de los trabajadores. Y existen un montón de controles de ingeniería. El cuarto, lo que es señalización, alertas y o controles administrativos. Esta medida es efectiva dependiendo de el trabajador. Si es que yo no voy a cumplir la señalización, al final eso no me va a impedir ingresar a una zona. Eso va a depender del trabajador que esté cerca. ¿Qué es la señalización? Son el conjunto de imágenes que se colocan en toda la extensión de la empresa. Tenemos los procedimientos, también porque son controles administrativos, todos aquellos documentos, capacitaciones. Las charlas de 5 minutos son controles administrativos. Dependerá de cuánta importancia le dé el trabajador. La señalización de la misma manera y las alertas, ¿no? O advertencias. Y al final están los equipos de protección personal, que son adecuados para el tipo de actividad que se desarrolla en una específica área. Este es un mapa de riesgos, porque es esa información, los riesgos deben reconocerse. En un mapa de riesgos lo que se hace es colocar toda esa información para saber también cómo dirigirse a zonas seguras, hacia dónde realizar la evacuación, dónde están ubicados los extintores, entre otros. Ahora, se supone que nosotros no debemos ingresar. Acá, ambientes abandonados se refiere a aquellos lugares que ya no se tiene un trabajo continuo en esa zona. No se puede permitir ingresar, ni ordenar, ni de alguna u otra forma llegar a las labores o ambientes abandonados. Ya sea que se han abandonado hace poco, de manera temporal, o que se han abandonado de manera definitiva. Porque se debe primero realizar la identificación de los peligros, evaluación de riesgos, con instrumentos y medios apropiados. Acá, ¿por qué menciona los gases inflamables? Porque es importante en toda área estar monitoreando los agentes, que pueden ser gases inflamables o perjudiciales, porque pueden ser infecciosos o podrían ser tóxicos, perjudiciales para la salud. También que se debe verificar un oxígeno, el oxígeno que necesitamos para respirar. Por eso es que se debe verificar si es que es suficiente en la atmósfera para el trabajo continuo. Una acumulación peligrosa de agua también.
ese resultado se debe tener como un registro. Ahora, en caso de existir algún peligro o riesgo, se debe rotular, identificar también, ¿no? Dependiendo de la situación. Entonces, ahora vamos a ir poco a poco ya ejecutando acá, un poco preparándote para la práctica. ¿Es lo mismo ver y observar? Pregunta, ¿es lo mismo ver y observar? No es lo No, mismo, profesor. profe. No es lo mismo, no es lo mismo. Ahora, ¿por qué no es lo mismo ver y observar? Yo les voy a poner como un ejemplo, ¿ya? Si podemos leer ahí lo escrito. Sí, profe, se observa. ¿Ya? Amarillo, rojo, azul, verde, púrpura, negro. Bueno, el negro más parece azul. Ahora, ¿sí? Si yo les pido que lean el color pero rápido, el color, o sea, que me digan el color. ¿Sí? ¿Alguien, algún voluntario? Sí, claro, amarillo, azul, verde, oh, perdón, verde, azul, amarillo y marrón. Ya, pero el primero es rojo, ¿Y yo qué dije, profe? amarillo. Ok. Sí, sí, es que, o sea, ¿esto por qué lo estoy haciendo? Porque en sí cuando todos acá, todos los que estamos en esta sala, tenemos experiencia en campo. Entonces, nosotros cuando estamos en campo, no simplemente utilizamos los ojos. Hay muchos que parecen, como le dicen, ya pareces tú sabueso. ¿Por qué? Porque está utilizando todos sus sentidos. Nos tenemos que percatar de qué es lo que nos puede generar un problema. Para ver, utilizamos los ojos. Sí, ya, yo puedo ver, no sé, un color negro, azul, en fin. Pero ¿qué observo? Ah, profe, yo observo que hay, que tiene algo así como una sombra. Ya, es algo así como lo que no creo que parezca, ah, eh, que estoy intentando florear, ¿no? Como dicen popularmente. Observar es ver más allá de lo evidente, como decía la espada del augurio ahí en los Thundercats. ¿A qué me refiero? Que yo no simplemente tengo que analizar mi zona de trabajo, yo tengo que analizar un lugar. Si yo puedo, en mi espacio en el cual yo me voy a desenvolver el día de hoy, y entender qué es lo que me va a causar un daño, pero yo tengo que observar todo, tengo que analizarlo. Ver nada más es quedarme con los colores, con las letras. Pero cuando yo lo analizo, estoy observando. Analizo las condiciones de mi medio de trabajo. Eso es observar. No es lo mismo. ¿Ya? Y dentro de un momento más o menos voy a intentar ponerlos en contexto. ¿Qué se podría decir que es observar? ¿Ya? Acá, ¿no? Explicando un poco, solo cuando la mente se da cuenta del error va en busca de la solución. A cada momento estamos percibiendo millones de imágenes y sonidos. Eso sería como que ver y escuchar, ¿no? Pero yo puedo analizar la imagen, eso sería observar. Cuando estás con una pintura, no simplemente la miras, la observas. Quieres entender cuál es el sentimiento que le puso tal vez el pintor. O cuando escuchas una pieza musical, entonces tal vez te transmita algo. ¿Ya? Incluso cuando estamos en un lugar cerrado, seguimos escuchando y seguimos viendo. La estrategia que la mente se ve obligada a hacer es filtrar todas esas imágenes y sonidos que cree que no le sirven. Poder identificar peligros, evaluar riesgos y establecer medidas de control es lo que debes hacer con todos los sentidos. Entonces, voy a pedir un voluntario. Un voluntario. ¿Sí? Un voluntario. Profe, dígame. Ya. Usted
va a hacer lo siguiente. Va a intentar leer lo más rápido que pueda la siguiente diapositiva, ¿ya? Ok, profe. Listo. Empiece. Dígalo fuerte. El orden no importa. Según un estudio de una universidad inglesa, no importa el orden en el que las letras estén aciertas. La única cosa importante es que la primera y la última letra estén escritas en la posición correcta. El resto puede estar totalmente mal y aún puedas leerlo sin problemas. Esto es porque lo leemos cada letra por sí mismo, pero la palabra es un todo. ¿Sí? Entonces, es que nosotros procesamos la información, o sea, es algo que hemos ido trabajando durante ya, pues, ¿cuántos años, no? Desde que hemos sido niños, no nos han enseñado a nosotros, al comienzo nos han dicho cuáles son las letras y todo, pero cuando has empezado a leer, no lees letra por letra, lees palabras. Entonces, más o menos, eso es lo que se debe realizar en el campo. Yo no tengo que ver o analizar tarea por tarea. Yo tengo que analizar el proceso, qué puede pasar en el proceso, qué es lo que está sucediendo en el campo, cómo se están desarrollando las cosas. A eso es a donde quiere llegar la identificación de peligros, evaluación de riesgos. Ya, y bueno, esta es la explicación, ¿no? De que esta información es procesada por nuestro cerebro mediante el cuerpo calloso y todo lo que es la corteza prefrontal, que se identifican primero la primera letra y la última letra y que al final se lee como una palabra, no necesariamente como letras. Porque si yo leyera como letras, uy, ni siquiera entendería qué dice aquí. Pero hay muchos ejercicios que hacen esto. ¿Ya? Uno es para... algunos le llaman... ¿cómo le llaman? Un entrenamiento mental, ¿no? Hay muchos ejercicios para los cuales uno va desarrollando ciertas actitudes. ¿Qué aptitud tengo que lograr en campo? Analizar el conjunto. No analizar de manera específica, o sea, ya yo soy supervisor en un área de, no sé, imaginemos 100 metros cuadrados. Y en esos 100 metros cuadrados yo tengo ciertas características o condiciones. Altura, tal vez químicos, personal, entre otros. Yo tengo que ver el conjunto, no simplemente ver esto. No, yo tengo que analizarlo. Tengo que observar. ¿Ya? ¿Cuáles son las consecuencias de un peligro no controlado? Los accidentes. Las caídas, los cortes, las muertes. Las enfermedades ocupacionales también no son deseadas. No se quiere lograr las enfermedades ocupacionales. Para eso tenemos distintos tipos de peligros. Uno de ellos es el peligro mecánico. ¿Qué es el peligro mecánico? Es aquel que nos va a arriesgar mediante el movimiento de alguna máquina, equipo, herramienta. Las máquinas sin guardas. Una herramienta defectuosa, por ejemplo, un taladro que está siendo corto, que está provocando chispas. Un vehículo en mal estado. Es un peligro mecánico, se vacían los frenos y me voy a terminar accidentado. Un caldero sin mantenimiento, entre otros. Esos peligros son peligros mecánicos. Una prensa es un peligro mecánico. ¿Por qué? Porque puede arriesgarme por el movimiento, podría aplastarme. En el caso de yo cuando estoy haciendo mantenimiento de un carro, pero cuando desarmo todo, empiezan a salir los engranajes y todo lo demás. Si yo por ahí intento colocar mi mano en una zona inadecuada, me va a terminar apretando la mano. ¿Cómo se llama eso? Peligro mecánico, por el movimiento. Los peligros eléctricos son uno de los más sencillos de comprender porque están relacionados con la energía. Puede ser alta tensión, baja tensión, electricidad estática, incluso. ¿Por qué? Porque aún así la electricidad supuestamente no está en movimiento, me puede generar un arco eléctrico y yo podría electrocutarme sin tocar la fuente. Bien, peligros ergonómicos. Estos peligros ergonómicos, principalmente, ¿a qué se refieren? A las posturas inadecuadas.
La ergonomía es la ciencia antropométrica, le llaman, ¿no? La ciencia que estudia cuáles son las formas o las posiciones correctas para ubicarnos en nuestro lugar de trabajo. Los movimientos repetitivos pueden ser peligros ergonómicos, porque generalmente el problema de los peligros ergonómicos es que generan alteraciones musculoesqueléticas, ya sean con los huesos o con los músculos, o también puede ser con los nervios, ya, pero eso va a depender también del esfuerzo que yo realice. La ergonomía, bueno, lo crítico es el levantamiento manual de cargas. ¿Por qué el levantamiento manual de cargas? Porque primero se deben doblar las rodillas, no la rodilla, para que yo no haga esfuerzo con mi espalda. No sé si se están percatando en la imagen. Ya, si ustedes están observando, cuando yo pongo una pierna, ¿no? Doblada y la otra así medio recta, no sé si se analizará a través de la imagen, pero ¿dónde creen que va a ser el esfuerzo? ¿En sus rodillas? ¿En su espalda? En la espalda, profe. Ya, ¿y cuál va a ser el problema? Que al final un daño, y nosotros entenderemos esto, que cuando hablamos de la columna vertebral, hacernos un daño, una luxación o un problema ahí, es algo irreparable. Profe, entonces, ¿las rodillas eso quiere decir que son reparables? No, el detalle es que el esfuerzo se distribuye. Ese es el... Así sería el éxito de la ergonomía. Que el esfuerzo se distribuya. Que no lo haga... Principalmente cuide mi espalda. Porque al final, la columna vertebral y lo que tenemos biológicamente hablando, no es reparable. Profe, pero igual manipular manualmente cargas igual va a requerir cierto esfuerzo que al final, tarde o temprano, va a generar un impacto. Sí, pero lo que se quiere es que no se altere de manera violenta. ¿No? Como ya lo había mencionado, un sobreesfuerzo. Si no me equivoco, les dije que les iba a explicar los peligros psicosociales. La higiene, no sé por dónde la he puesto la higiene, pero... voy a buscar la higiene para explicarles también qué es la higiene. La higiene ocupacional, no, la higiene industrial, perdón. Los peligros psicosociales generalmente están relacionados a las conductas. Uno puede ser la intimidación. Los turnos de trabajo. ¿Por qué los turnos de trabajo? Mientras yo estoy teniendo ahí problemas en mi... ¿cómo le llamaríamos? Estoy intentando acostumbrarme a estos turnos, entonces ahí me están generando problemas de estrés. Los psicosociales, uno de los principales problemas puede ser el estrés. Otro puede ser el miedo. No, en este caso la imagen está más relacionada al hecho de sentir esa necesidad. Hay algunas personas, ¿no? Como le llaman estos amarillos, o el sobón, ¿no? Ay, bueno, le han llamado lustrabotas, o bueno, muchos adverbios, pero ¿cuál es el detalle? Que a veces hay un tema detrás de, que es algo psicosocial. Porque en el caso de la intimidación, porque puede alterar la eficiencia en el trabajo. Y eso es clarísimo. ¿Ya? Un peligro físico generalmente relacionado a ¿qué? A las energías. El ruido es energía sonora. La radiación ionizante es energía. Radiación, la palabra sola representa energía. La iluminación, energía luminosa. Estresantes térmicos, energía calórica. Ya, la vibración, si no me equivoco, es energía... A ver, ¿qué tipo de energía es? Bueno, energía vibratoria. Y también podría ser un peligro físico. Ya hay temperatura, calor, la iluminación, la temperatura, creo que es... el viento. El viento también es un peligro físico. Como les dije, los peligros físicos generalmente relacionados a energías, pero que no tengan que ver con la energía mecánica o la energía del movimiento.
Si fuera energía mecánica o del movimiento, son peligros mecánicos. Si son las demás energías, son peligros físicos. Un peligro químico generalmente son relacionados a sustancias. Pueden ser tóxicas, venenosas, infecciosas no, infecciosas son biológicos. Está de moda hablar de los peligros biológicos. ¿Cuál es el peligro biológico que en este momento está de moda? El COVID, Así COVID. es, porque es un virus. Existen organismos microbiológicos, por ejemplo los protozoos. No sé si conocerán a la entamoeba histolítica, genera una enfermedad. La hidatidosis tienes, por otro lado tienes el treponema pallidum, que también es un protozoo, si no me equivoco. Son organismos microbiológicos que generan enfermedades. Las bacterias, los virus o los hongos son peligros biológicos. Generalmente relacionados a qué? A la producción de enfermedades. Bien, también tenemos peligros por conducta humana. No, ya les había mencionado los famosos actos subestándar. ¿Y cuál es el detalle? ¿Cuál es el problema con los actos subestándar? Que lo que va a generar es un daño. Acá lo indica: disminución o falta de actividades, tareas nuevas o inusuales, la falta de habilidades. Por ejemplo, en la imagen. Este es un peligro por conducta humana. ¿Qué harían ustedes si observaran esta actitud en el lugar de trabajo? Así se está. Detener la actividad y reorganizar, profe. Así es. Hay muchos, a veces, por producto de lo que vemos y que nos molesta, porque cuántas veces se le capacita al trabajador y aún así no entiende, y es que no es algo que él no quiere entender, sino a veces la presión misma del trabajo y por querer solucionar las cosas rápido, es que comete estas conductas. Entonces, lo que debo hacer es eso, detenerlo. O sea, sí voy a tener que llamar la atención, pero hay algunos que exageran, ¿no? Exceden en cuanto a ¿cómo le llamaríamos? A ese grado de responsabilidad que tienen, y hay muchos que empiezan, no, y le mandan todo el vocabulario de la A a la Z en cuanto al vocabulario soez minero. Uf, hablan con una boquita que y en vez del trabajador solucionar, lo que va a hacer es bloquear. Ya no va a querer, ya no quiere escuchar. Va a ver al supervisor, ya viene con... Entonces, lo que se intenta, cuando hablamos de liderazgo, no hablamos de un liderazgo antiguo, ¿no? Sí, el líder que debe ser esto, que debe... Sino el liderazgo ahora, incluso se desarrolla formando parte del equipo, no simplemente como organizador. En algunos, bueno, al menos en la experiencia vivida, cuando estaba en mina, cuando había la malla de perforación y todo el tema, yo lo que hice fue una vez, le pedí al trabajador que me entregara la perforadora para yo realizar el trabajo. Entonces yo lo que quería hacerle entender es que no se me caían las manos por ayudar al equipo. Y lo que logré, al menos en esa parte con el trabajador, es que entienda de que estoy comprometido con él. Y el trabajador entonces mostró ese interés, bueno, se dio cuenta del interés, y poco a poco la relación iba mejorando. Ya, con eso no me refiero que le vas a facilitar las cosas y que todos los días vas a intentar ayudarlo, sino en ciertos momentos lo que tienes que mostrar también es que te puedes colocar en el lado de él. El líder no simplemente se trata de que va toda la vida a dar órdenes, sino también que puede, ¿cómo le llaman? Puede
su capacidad o el hecho de liderar, él no solamente lo ve para sí mismo, puede entregar esa capacidad de liderar a otra persona para que tome decisiones. Ya a veces es un tema bastante amplio eso, pero poco a poco se va desarrollando en una empresa. Ya uno se da cuenta también, ¿no? Cómo son sus compañeros y todo el tema. Los locativos, como el nombre lo dice, ¿a qué se refiere? Al lugar, la locación. Por ejemplo, las condiciones de temperatura, climatológicas. Y no solamente eso, puede ser las superficies irregulares, las condiciones del suelo. Locativo generalmente es de localidad, de cercanía. El desorden. Peligros locativos son algo un poco más general, ¿no? También pueden ser condiciones naturales, que al final están en mi lugar de trabajo, ¿no? No estamos separados en eso. Ya les había explicado esto de la jerarquía, ¿no? Pero esto, ¿cómo se detalla en sí? Aquí. Ya más simple no puede ser. El peligro es situación o característica, ¿no? Inherente. ¿Cuál es en lugares donde existe, o bueno, cuando uno quiere nadar, en fin, imaginemos que hay tiburones. Ya, ese sería el peligro, porque es inherente del lugar. Ahora, ¿por qué hay problema con el peligro? Porque existe alguna persona, objeto, material que podría verse afectado con este. Entonces, ¿dónde se convierte el peligro en riesgo? Cuando se pone una persona, o también cuando se pone un equipo. ¿Cómo sería eliminar el peligro? Elimino al tiburón, lo mato. Pero profe, en el campo no voy a matarme al peligro. ¿Cómo lo puedo matar al peligro? Entonces, reestructuras tu diseño. Cambias. Sustituir, ¿no? En este caso más fácil no puede estar. Sustituir, ¿qué hice? Reemplacé al tiburón por un delfín. He disminuido el potencial de ese riesgo. Un control de ingeniería, le he puesto ahí barras. Le he puesto una estructura que le impida salir y que yo no me puedo arriesgar. Una señalización, precaución, tiburones. Pero, como dije, eso depende del trabajador. ¿Ya? Y al final, los EPPs. Al final. ¿Ya? Esto se divide así. Esto generalmente se divide así. Estos primeros tres se les conoce como, de repente ustedes los conocen, se les llama barreras duras. ¿Saben por qué se les llama barreras duras? Porque son las barreras más eficientes que se puedan implementar. Y aparte, bueno, esto es de repente un poco... Bueno, es algo negativo admitirlo, pero las barreras duras no dependen de la persona. Aún así, yo agarre mal una herramienta, la guarda me va a impedir que yo me arriesgue. No depende de mí la función o la eficiencia de esa barrera. En cambio, los controles administrativos y los EPPs son barreras blandas. ¿Por qué? Porque dependen de una persona. Son barreras blandas. Por ejemplo, el uso de los EPPs, ¿de quién dependerá su eficiencia? De la persona que lo esté utilizando. Y si no lo sabe utilizar o se lo coloca mal, pues no va a ser eficiente. Si el trabajador se quita el casco porque está haciendo calor, se quita el mameluco, entonces es ineficiente. Ya esas cosas sí tenía que aclarar. ¿Ya? Entonces más o menos esto es un ejemplo de cómo se podría aplicar la jerarquía de controles. Entonces yo voy a realizar la instalación de una estructura. La instalación de una estructura en altura y el pintado de la misma. ¿Qué tengo? Si es trabajo en determinada altura, inherente el trabajo en altura. Como es instalación de una estructura, trabajo en caliente porque voy a hacer soldaduras. Y como es pintura, exposición a productos químicos. Esos son los peligros porque son inherentes al trabajo que voy a realizar. ¿Cuáles son los riesgos? El riesgo es, como les dije,
¿Qué es lo que me va a generar un daño? El trabajo en altura. ¿Qué me va a causar? Una caída, un golpe, la muerte. No lo puedo eliminar el trabajo en altura. Entonces, ¿qué hago? Aplico, no lo puedo eliminar ni lo puedo sustituir, porque no puedo reemplazar un trabajo de altura por otro trabajo de altura. No lo puedo reemplazar. Entonces, ¿qué hago? Controles de ingeniería, los andamios. ¿Por qué los andamios son un control de ingeniería? Porque estos han pasado por un estudio, han pasado por un análisis. Igual, en el trabajo en caliente, para las quemaduras, para lo que yo voy a tener, pueden ser extintores o mantas ignífugas. Las mantas ignífugas me van a impedir que yo o que se propague el fuego, que se provoque un incendio, o también, dependiendo, ¿no? Si fuera una persona, podría ser sofocar el fuego. Porque, ¿no? Si nosotros hablamos un poco del fuego, si nos recordamos este caso de la famosa señorita Avi, que lamentablemente se terminó incendiando en Lima, y le echaron extintor. ¿Por qué la mataron cuando le echaron el extintor? Uno, se estaba quemando, sus quemaduras ya eran avanzadas. El extintor es un químico que cuando entra en contacto con la piel genera una reacción. Y peor aún, esa piel se estaba quemando, por lo tanto quedaba expuesta. Estaba quedando expuesta esta señorita. Ese extintor, ese polvo químico seco, entró en contacto con ni siquiera con su epidermis ni con su dermis, con la hipodermis, o sea, con lo que tenemos ya de manera interna, y empezó ahí a desarrollar sí es una infección continua. Si ustedes, no, por lo mínimo que sepan con respecto a cuando uno se quema, uno sabe que los doctores te tienen que hacer un injerto porque tu piel, bueno, lamentablemente ya has perdido la piel y tienes que volver a construir piel. Pero ¿qué pasa si la capa externa está con un químico? Tendrías que retirar ese químico y recién hacer el injerto. Y era lo que no le podían hacer ellos, porque ese químico se volvía a infectar y entraba en contacto y así sucesivamente. Y lamentablemente fue algo no deseado. Si se hubiese pensado de otra forma, se agarraba un chaleco, una chompa, un abrigo, se le abrazaba a la señorita. Claro, se estaba incendiando, se iba a incendiar, pero al menos no le hacías el daño de colocarle un químico. No, por eso hay que saber, no, como dicen los bomberos, ¿no? Al final no son héroes, no van o sea, su objetivo no es morir por apagar un incendio. Su objetivo es como su lema, Dios, patria, humanidad. Pero no es con el objetivo de perder la vida. Ellos tienen que cuidar una vida como su vida. Entonces, esas decisiones, ¿no?, también se toman en campo. Yo tengo que ver cuáles son los controles. Los controles pueden ser de dos tipos también las barreras. Pueden ser barreras personales o barreras colectivas. Las barreras personales son los equipos de protección personal o de protección individual. Y las barreras colectivas son los andamios, medidas que van a evitar daños a un grupo. Esas son barreras colectivas. Puede ser un caballete, puede ser una señalización, pero no señalización, esa cinta que colocan en las obras. Esa cinta no protege nada. ¿Cuántas veces yo he caminado? Incluso hacía cuando estábamos sin pandemia, yo me acuerdo que llevaba a mis alumnos del instituto ahí a hacer una inspección en campo a la obra que está por la avenida Salaberry, ¿no?, que creo que ya la han acabado. Pero antes, en enero, en diciembre, incluso el año pasado, cuando yo iba, ponían esa barrera y había niños que estaban jugando ahí. Entonces, ¿qué tipo de protección y de qué seguridad estamos hablando si es que no había el supervisor que impidiera que esos niños jugaran ahí? Porque se supone, el supervisor de seguridad no solamente es para controlar la seguridad de mis trabajadores. Si es que yo estoy en una obra, en un espacio donde en la carretera, en fin, en otro lugar, que solamente cuido de los míos y los demás no me importa, no creo que sea así. La seguridad, si es que yo estoy en un espacio abierto, se supone que también tengo que impedir que otras personas se vean afectadas. Sí, no sé si me está quedando claro esta información. En caso mío, profe, está claro. Perfecto.
Sí, los demás. No llega a entender. Genial. Entonces, ¿no? Sí, Entender. correcto. Excelente. Los, los, la exposición con productos químicos. ¿Qué puedo generar? Una intoxicación. ¿Cómo podría hacer? Elimino los productos, no los uso. Pero si no los uso, entonces no puedo pintar. Entonces sustituyo y veo químicamente hablando esa pintura. ¿Puedo comprar otra pintura? Al final pintura es pintura. Va a estar hecha de algún químico. Ya, pero puede ser una medida, no sé, que utilice otro tipo, ¿no? Eso, eliminación sería no usar. Sustitución sería reemplazar una pintura que tiene una alta concentración por otra pintura de menor concentración. Pero yo tengo que analizar también, la pintura va a ser eficiente, no va a ser eficiente, va a cumplir su objetivo. Al final nosotros entendemos que todo esto representa un costo, yo no voy a estar pagando por nada. Yo no voy a ejecutar una pintura para que de acá a un mes o 2 semanas tenga que volver a estar realizando el mismo trabajo, porque si se dan cuenta es la instalación de la estructura en altura y el pintado, y no voy a volver a colocar al trabajador a esa altura para que colocarle el arnés y todo el tema. Entonces, esas cosas se deciden, ¿no? Como dicen en cuestión de ingeniería o en cuestión de economía, yo tengo que analizar cuánto me va a costar y cuánto beneficio me va a traer. ¿No? Y lo que tengo que hacer es intentar que haya siempre como un promedio, como que no se afecte tanto el costo y tampoco se afecte tanto el beneficio o lo que yo voy a ganar. No todo siempre es ganar, ganar. Ya hay ciertos puntos donde yo tengo que sopesar esas cosas. Un control de ingeniería, extracción del aire, porque ese aire es el que va a llevar el producto químico. La señalización. Señalización puede ser personal capacitado que esté ahí en el lugar dando órdenes. Los procedimientos operativos, la inspección de las herramientas, porque al final, si es que yo no soy el experto en las herramientas, ni siquiera de repente las conozco, soy el supervisor y voy a ponerme a inspeccionar, no va a ser del todo eficiente. En cambio, yo tendría que inspeccionar con el encargado, con algún especialista. También puede ser un control administrativo, los documentos, ¿no? Que les había mencionado. El IPRC, el ATS, el ARO. Al final están los EPPs. Al final de todo. Ahora, vamos a hacer esto. ¿Sí? Para desarrollar, bueno, lo primero que se hace es el mapeo del proceso. Se debe dividir el proceso en etapas, las etapas en actividades, las actividades en tareas y las tareas en pasos. Y si yo puedo darme el trabajo, de cada paso debo realizar o debo obtener un peligro y de cada peligro un riesgo. Eso más o menos se le conoce como IPRC de línea base. ¿Por qué se le llama IPRC de línea base? Porque es de todo el proceso, no es de una operación nada más, es de todo el proceso. Profe, lo que hacemos diariamente, entonces, ¿qué es? IPRC continuo, porque lo vas haciendo continuamente. Continuo también se le llama porque es rutinario, o sea, es de las actividades que estás acostumbrando a desarrollar. Porque si fuera no rutinario y no tiene PETs, se elabora otro documento. ¿Ya? Entonces, ya sabemos que un proceso es un conjunto de actividades, ¿no? Que están relacionadas, que transforman entradas en salidas o entradas en resultados. No solamente una entrada puede ser algo material o una materia prima. Una entrada puede ser, quién sabe, algún servicio, no sé. ¿Ya? El proceso se divide en etapas. La etapa es un conjunto o un grupo de actividades. Las actividades son una unidad básica. En sí, lo que tienes que hacer es tú verificar cuáles son esa secuencia de lo que está realizando en el trabajo. Esa secuencia lógica debe tener peligros. Y lo que yo debo hacer es analizar esos peligros. En el IPRC de línea base, no se olviden.
¿Para qué desarrollamos el IPRC? Porque permite a las organizaciones disminuir las pérdidas. Aparte, permite a los trabajadores saber cuál es o qué es lo que podría afectar su salud e integridad. Y también aumentar las oportunidades de mejora, porque yo puedo verificar eso en el terreno y quién sabe pueda implementar una medida y así mejoro y avanzo. Ya, puntos a tomar en cuenta para esto: la ubicación, las características geográficas, climatológicas, si hay tránsito, los tipos de tareas. El peligro puro es aquel que yo voy a tomar teniendo en cuenta la actividad que se realiza. Ya, como les dije, existen dos. El IPRC de línea base es el punto de partida para la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Se necesita identificar todos los peligros que pueden causar daño en todo el ciclo operativo. Identificar cómo los peligros pueden causar un daño. Identificar qué o quién puede ser dañado. ¿Ya? Aparte, bueno, esto lo menciona, ¿no? El reglamento de minería. El titular debe elaborar esa línea base, pero no solamente es el titular de minería. Todas las empresas están obligadas a elaborar un IPRC de línea base. Y ese IPRC de línea base debe estar colocado en una zona visible y que sea observable. Ya, porque no es que simplemente yo lo voy a realizar para que reconozcan, sino que debe ser observable para que todos los trabajadores lo entiendan. Y generalmente se actualiza anualmente. Pero puede haber variaciones. Cuando se realicen cambios en los procesos, equipos, materiales, cuando ocurran incidentes peligrosos o también cuando ocurran accidentes y cuando se dicte cambios en la legislación. La legislación no va a cambiar anualmente. No van a ocurrir incidentes o accidentes diariamente. Y los procesos no se van a cambiar también, no sé, cada guardia no se van a cambiar. Pero si se cambian, se debe cambiar el IPRC de línea base. Y como dije, se debe mantener una copia de manera visible. Un IPRC de línea base contempla más cosas que un IPRC continuo. En el IPRC continuo solamente es al inicio de la tarea el llenado. Los trabajadores deberán identificar los peligros y evaluarán los riesgos para la salud e integridad y determinarán las medidas de control. Por eso se coordina con el supervisor. Siempre debe estar de la mano con el supervisor. Y estas medidas de control serán ratificadas o modificadas de acuerdo a una supervisión. En los casos de tareas en una labor que involucre más de 2 trabajadores, uno de ellos puede realizar el llenado, firman los 2. ¿Ya? Este es un formato del IPRC, ¿no? Como les decía, si es que hay actividades no rutinarias, ¿qué se debe elaborar? Un ATS, un análisis de trabajo seguro. Pero después de haber elaborado ese ATS, en el ATS simplemente se coloca el peligro y el riesgo. Pero no se va a valorar, no se va a tener una matriz. Simplemente se va a colocar los peligros y riesgos. Una vez que he elaborado ese ATS de una actividad no rutinaria, lo ideal es que yo realice después un procedimiento escrito de trabajo seguro. Porque no todas las actividades las tengo mapeadas o las tengo estructuradas. Por eso se elabora un ATS. Este es un ATS. Como les dije, pasos de la tarea: los peligros y los riesgos. Las medidas preventivas. No estoy valorando, no estoy haciendo nada más que poner un ejercicio muy básico, digamos. Acá está la higiene. Sí, yo les había mencionado que íbamos a hacer higiene. Esto me imagino ustedes lo conocen. Cómo llenar un IPRC. ¿Cierto? Profe, llenado de la IPRC del 1 al 10 estoy en un 5. Ya, los demás. Un 6, 7. Ya. Y en 5, Inge. En 5, profe. Ya. En 8, sub 15. Así, está bien, está bien. Entonces, primero, como les había dicho en el principio, les iba a hablar de higiene industrial y higiene ocupacional. ¿Qué diferencia existe entre higiene y salud? Que la higiene principalmente habla de los agentes, ¿ya? Ahorita lo vamos a tener más claro.
¿Qué debe incluir entonces? La identificación de peligros y evaluación de riesgos que evalúe. Profe, pero esto parece seguridad. A ver, sigamos. El control de riesgos relacionados a... Acá está la diferencia. La higiene evalúa 5 agentes. O sea, el área que se dedica a monitorear los agentes físicos, ¿qué es? La higiene ocupacional. La que se encarga de monitorear los agentes químicos, ¿quién es? La higiene ocupacional. La que se encarga de monitorear los agentes biológicos, la higiene ocupacional. Entonces es una cosa muy distinta hablar de la higiene que yo necesito todos los días, de bañarme, de lo que es el aseo, a la higiene industrial o higiene ocupacional. La higiene ocupacional se refiere al puesto de trabajo o a los puestos de trabajo. Porque si no, no existirían. Entonces, de repente algunos decían, ¿no? ¿Para qué existe el ingeniero sanitario o el ingeniero higienista? El ingeniero sanitario o ingeniero higienista lo que hacen es monitorean esos agentes físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales, si es que fuera el caso. Generalmente son 4: físicos, químicos, biológicos y disergonómicos. Ya dije que los físicos son relacionados a energías, los químicos a agentes o sustancias, biológicos, virus, bacterias, microorganismos, y los ergonómicos a aquellas posturas de trabajo o forma en cómo yo me desarrollo. Principalmente a la antropometría. ¿Qué significa antropometría? Aquello que estaría midiendo al humano. ¿Y cómo medimos al humano? En cuanto a fuerza, en cuanto a desplazamiento, en cuanto a movimiento, entre otros. ¿Ya? La incorporación de prácticas y procedimientos seguros y saludables. Entonces, como les dije, estos son 4. Ya los he explicado y bueno, lo que es importante es monitorearlos. ¿Cómo monitoreo agentes físicos? Tengo las herramientas o equipos. Tengo sonómetros, termómetros, vibrómetros y todo lo que sea, ¿no? La radiación, si no me equivoco, existe el... Ay, se me da el nombre. Para medir la radiación ionizante tengo al dosímetro en algunos casos. En los agentes químicos puedo tener, en algunos casos, para lo que es gases, utilizan el Altair, ¿no? El explosímetro también, jefe. También. Entonces, estos dispositivos me van a permitir a mí saber de acuerdo a la norma. Y profe, ¿y dónde está esa norma? Esa norma me la puede entregar bien el ministerio, bueno, no me la entrega, ¿no? Pero está aprobada por el Ministerio de Salud o sectorialmente. En minería da una serie de tablas. En cuanto a de manera general, nosotros tenemos las disposiciones que nos aprueba el Ministerio de Salud. Si no me equivoco, es cuando nosotros hablamos de enfermedades ocupacionales, está, a ver, si no me equivoco, creo que es la resolución ministerial 375, la que ve las enfermedades ocupacionales, porque ahí están todos estos, físico, químico, biológico, cómo se puede generar una lordosis, una epicondilitis, el túnel carpiano, en el caso de ergonomía, en el caso de biológico, una enfermedad, sea gastrointestinal, sea respiratoria, entre otros. Ya, eso es. Y bueno, ahora vamos a ver, ¿no? Este ejemplo de lo que es el IPRC. Y si no me equivoco, ahí termina. Sí, termina. Ya, entonces estamos ya a punto de terminar. Entonces, me imagino si tienen un formato. Y lo que se debe hacer es esto. ¿Ya? Cuando uno va a llenar el IPRC, lo que debes entender es la categoría en la cual vas a evaluar. Si tú vas a evaluar severidad, ¿qué es lo que vas a evaluar? ¿Lesión personal? ¿Daño a la propiedad? ¿Daño al proceso? ¿Qué es lo que vas a evaluar? Si fuera lesión personal, tienes que ubicarte aquí. Claro, existen 5 categorías: catastrófico, mortalidad, permanente, temporal o pérdida menor. ¿No? Y en el caso de catastrófico es bastante específico el llenado del IPRC.
O sea que si voy a definir una severidad de catastrófico, o bien tiene que ser varias fatalidades, o bien varias personas con lesiones permanentes. Imaginemos varias, ¿qué? Varios estados vegetales o varias, varias incapacidades, varias personas con incapacidad. Eso podría ser algo catastrófico. Una mortalidad mortalidad generalmente es referido a uno, ¿no? Una mortalidad, un estado vegetal, una incapacidad podría ser. ¿Ya? Pero si ustedes se dan cuenta, en el siguiente permanente ya es más claro, ¿no? Dice lesiones que incapacitan a la persona para su actividad normal de por vida. En el siguiente, pérdida temporal. ¿Cómo sería una lesión que incapacite? Y si podríamos hablar de ejemplos, ya imaginemos, producto de el desorden y falta de limpieza en el área de trabajo, existía un fierro que estaba colocado con la punta saliente. El trabajador, cuando se cae, se le empotra en la altura del estómago ese fierro. No es una mortalidad, tal vez no le vaya a generar la muerte, pero sí puede ser una pérdida permanente, porque le puede generar una incapacidad, tal vez para caminar, tal vez para levantar peso, entre otros. ¿Ya? Pero sería, ¿por qué permanente? Porque es de por vida. Si fuera algo temporal, imaginemos, no sé, imaginemos una fractura, pero no de esas fracturas que necesitas un clavo, sino esa fractura en la cual simplemente necesitas un yeso. ¿Qué es eso? Una pérdida temporal, perdón. Una pérdida menor es aquella que no incapacita, ¿no? En cuanto a los criterios de daño a la propiedad, lo vemos con el valor monetario. ¿Cuánto? No como dicen así. Bueno, esto es como múltiplo, ¿no? El primero es 1000, por menos de $1000, entonces es un daño, pérdida menor. De 1001 a $5000 es una pérdida temporal. De 5001 a 10000, permanente. De 10001 a 100.000, mortalidad. Y más de 100.001 es catastrófico. Imaginemos que el daño que se ha generado es en ¿en qué? En el motor de un cargador frontal. Dependiendo del costo y del tamaño del cargador frontal, yo puedo definir o cómo podría generar. Esto es una evaluación anticipada. No es en sí cuando ya se ha dañado, sino por anticipado. O sea, si este peligro me puede generar un daño de tal magnitud, entonces yo lo evalúo como catastrófico. O si es personal, o daño al proceso, ¿no? La caída, el derrumbe de rocas, si es que yo voy a analizar en un área de 200 metros cuadrados, ahí podría ser catastrófico, porque si se cae de repente mi obra, mi operación va a estar paralizada más de un mes. Y así sucesivamente, lo demás se va analizando en esa parte. Ya, en cuanto a tiempo, tú tienes de la siguiente forma. Menor que un día, igual a un día, de un día a una semana, de una semana a un mes y de más de un mes. Tú analizas esto y tú vas poniendo un valor, que es catastrófico, mortalidad, y luego ordenas esa información aquí. Como te darás cuenta, la columna de severidad, ¿qué es? Un número. Entonces, imaginemos, de acuerdo a la categoría, es mortalidad. Yo me ubico en esta línea. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Ahora voy a analizar la frecuencia. La severidad, como te habrás dado cuenta, es el daño. El daño que se va a causar. ¿Ya? El daño que se va a causar. Y esta columna que se refiere a cuántas veces. Perdón. Columna es esta, estoy mal. Severidad, columna. Fila, frecuencia. ¿Ya? ¿Y qué es lo que tienes que hacer para tú poder colocar un valor y un color? Tienes que interceptar esos dos valores. Si te da catastrófico con raro que suceda,
Entonces tú interceptas. Catastrófico con raro que suceda. ¿Qué es? El número 7. El número 7, ¿qué es? Alto riesgo. Y tú verificas, es un riesgo intolerable y requiere controles inmediatos. Ya, eso es en cuanto a severidad. Y en cuanto a probabilidad, ya es la cantidad de veces o la repetición que pueda darse ese evento. Pero todo esto se tiene como criterio las acciones pasadas. O sea, ¿cómo yo analizo esto? ¿Ha sucedido un accidente? ¿No ha sucedido? Jamás. Por lo tanto, yo tengo que analizar con respecto a ello. Tienes acá dos divisiones, o bueno, dos criterios. Probabilidad de frecuencia y frecuencia de exposición. ¿Cuál es la probabilidad de frecuencia? Si sucede con demasiada frecuencia. No entiendo esto, entonces ves esto. Muchas personas expuestas, de 6 o más, o que se produce varias veces al día. Así, tú tienes en específico, para que entiendas cómo se llena esto, sí se tiene que más o menos, o si es que memorizar, o si no, entender. Hay una forma de relacionar esto de severidad y esto de frecuencia. Existen métodos. ¿Ya? Acá generalmente esto es en cuanto al daño, y esto es en cuanto a la repetición. ¿Cuántas veces se repite al día? ¿Se repite al día o no se repite al día? ¿Ya? Ha sucedido, sucede con frecuencia. ¿Y cómo es? Que de 3 a 5 personas expuestas varias veces al día. Y cuando ya pasas al podría suceder, acá cambia la palabra. Ya no se llama varias veces al día, sino se llama ocasionalmente. O bien, disminuye a las personas que están expuestas varias veces al día. Una vez has analizado esta situación con respecto a un peligro en específico y con respecto a con cuánta frecuencia ha pasado en la empresa donde estás, teniendo en consideración ese criterio de acuerdo a lo histórico, o sea, los registros que tienes, entonces llenas y le haces un, ¿cómo le llamaríamos? Le haces un le haces una asesoría al trabajador, porque el trabajador, cuando va a llenar el IPRC, ¿quién lo firma? El supervisor. El supervisor es el que lo firma, ¿ya? Y si lo firmas, debes tener mucho cuidado, porque si el trabajador se accidenta y en la investigación se demuestra que ese formato lo llenó Pepito Pérez, y Pepito Pérez eres tú, y de pronto, lamentablemente, puedes tener responsabilidad. Entonces hay que saber también, ¿el trabajador está llenando o no está llenando bien el IPRC? Yo tengo que reconocer toda la operación, al menos donde yo estoy como responsable, para que así no hayan problemas, para que así no tenga después que estar ¿cómo dicen? Estar en aprietos. Ya lo demás va disminuyendo cada vez. Una vez que has hecho esa intersección, este numerito lo colocas ¿dónde? Lo colocas aquí. Acá lo colocas. ¿Cuál es la tarea? A ver, este no es el formato. ¿Dónde está el formatito? No, no está acá. Entonces, como ya estamos acabando, ya vamos a hacer esto. Permítame antes de... Uy, ahí está. Allá. Mantener, descartar, mantenerlo, vamos a ver ya. Ay, faltan 8 minutitos para que lo hagamos. A ver, voy a ver si podemos hacer esto. ¿Dónde ahora? Voy a buscar el IPRC, ¿dónde? Ay, ya sé. No. Mejor si lo... ¿Dónde está el IPRC? Lo he subido. ¿A qué grupo se lo he subido el IPRC? Este grupo cómputo es ¿cómo se llama esto? El grupo de seguridad, ¿no? Seguridad. Ahí está. Uy,
Ay, no es eso, qué raro. Ya lo voy a buscar un momento entonces. El I per C, para con esto ya terminamos. Per C, ya no importa, me comí la I. Espero me hayan entendido, espero les haya parecido didáctica la explicación, que si es que tienen dudas me las hagan saber, no hay ningún problema. Si hubiera algún inconveniente, en fin, me lo hagan saber, no hay ningún problema. ¿Sí? ¿Alguien tiene hasta aquí alguna pregunta o duda? Sí, profe, tengo una consulta. Adelante. En la tablita donde se muestran los colores, hay unos valores. Sí. ¿Esos valores de dónde los saco? ¿O de dónde viene? ¿Esto del 1 al 25? Claro, profesor. A ver, ¿tú te refieres estos valores? No se muestra en la pantalla. ¿No se ve? La tablita de colores de la I per C. A ver, permíteme. A ver, voy a dejar de compartir. A ver, permíteme, voy a actualizar. Esa es. ¿Esos valores, profe, dónde salen? 16, 20, 23, 25. Es en sí, es un formato ya establecido por la ley. Este formato está en los anexos de los reglamentos. A ver, permíteme, voy a mostrar de nuevo. Ya, en minería es el anexo número 7. El anexo número 7 es el que contiene ese I per C. Y ese I per C ya tiene esos valores establecidos. A ver, vamos a ver si ya lo buscó. No lo buscaba. Estoy mal yo. Ya, ahí está. A ver, permíteme. A ver, creo que es este. Sí, ahí está, ya lo busco al toque. Ya, ¿qué más puedo buscar? ¿Dónde está? Ya, para que me entiendas, o sea, este es un formato ya establecido. Ya acá no es que yo lo esté descubriendo en sí, sino que esto ya está establecido. Este formato, permíteme un momentito. Esto ya así lo entrega la ley. En sí algunos incluso utilizan 4x4 nada más, o sea del 1 al 16. Ya. En sí estos numeritos, bueno, hay una manera, si es que a algunos se les hace complicado de memorizar, hay una manera como si fuera zigzag. O sea, yo me refiero a lo siguiente, ¿no? Yo tengo algo así mi matriz. ¿A qué me refiero con zigzag? Que generalmente el 1 empieza en la primera fila de la primera columna y en zigzag se va desplazando el valor primero a la derecha y luego en zigzag, o sea como si fuera un serrucho. 1, 2 y de ahí viene para este lado, para acá abajo. 1, 2, 3 y de ahí vuelve a avanzar a la siguiente. Acá viene el 4, perdón, acá viene el 4, de ahí viene acá el 5 y de ahí viene acá el 6 y así más o menos como si fuera una especie de serrucho, por decirlo de alguna manera. 4, 5, 6. ¿Y cómo uno se ha dado cuenta? Porque simplemente analizas, mira, esa secuencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y así sucesivamente como si fuera, ¿no? Gradas o una Z. En fin, es una forma de memorizar. Ya, pero esto ya está establecido, o sea, estos valores ya están establecidos, incluso qué es lo que debe ir, qué es lo que debe contener, o sea, por qué se llama menor, todo eso ya está establecido, ya nos lo da la ley. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Llenarlo. Acá pongo mis datos y acá es donde debo colocar ese valor.
pongo el peligro que yo veo de mi lugar de trabajo, el riesgo asociado, y acá coloco el valor. Si es que es rojo, lo coloco aquí. Si es que es amarillo, lo coloco aquí. Si es que es verde, lo coloco aquí. Aún así sea verde, yo debo colocar qué medidas de control quiero o voy a implementar. Ahora, si es que se supone que acá es de color rojo, se debería disminuir a un color amarillo. Y si es que es de color amarillo, se debería disminuir a color verde. Al menos en una línea. ¿A qué me refiero en una línea? Entonces, si yo me doy cuenta, ¿no? Acá, del color amarillo debería pasar al, o sea, del 12 al 17, del 8 al 13. Pero, profe, si estoy en el 2, que me voy a saltar al 5, pero sigue siendo rojo. Entonces lo que debes hacer es colocar una barrera que permita que este disminuya en la medida al amarillo. Si se puede, al verde, que es lo ideal, que los altos riesgos disminuyan hasta convertirse en bajo riesgo. Pero no siempre es, no es tan fácil como parece. No, en sí es un trabajo. El I+C es una chambita ahí que debemos realizar. ¿Sí? ¿Sí me han entendido? Al respecto, algo, profe, no muy claro para mí. Ya, con respecto a... Ya, mira, te lo explico así. Ya voy a poner... ¿Dónde está? No, es UNSA, no es UNSA. ¿Dónde estaba esto? Salud. Ya, entonces, imaginemos que este es mi lugar de trabajo. Ya, así. La roca o el terreno, al menos en minería es así. Voy a poner una que sea un... Ahí está. Este es un peligro. ¿Cuál es el peligro? La roca. Imaginemos que no estuviera este arco ni estas protecciones de madera. ¿Ya? Es el peligro, ¿por qué? Porque se puede venir abajo todo esto. ¿Ya? ¿Yo cómo lo evalúo? Dependiendo de cuántas personas y cuántas veces pasan al día por esta zona. Para eso le doy asesoría como supervisor, porque yo sé cuántas personas y cuántas veces al día están pasando esas personas. ¿Ya? Una vez que he analizado eso, ahora voy a implementar una medida. ¿Cuál es la medida más eficiente? En este caso se está colocando un arco de metal, se le llama cimbra metálica, y cuartones o puntales de madera. Pero no es no de repente es la mejor medida. Yo lo que puedo hacer sería rellenar toda esta parte de aquí con concreto, con cemento, en fin. Hay muchas medidas que yo puedo implementar. Ahí es donde se aplica la jerarquía de controles. O sea, de acuerdo al peligro en específico y el riesgo que va a generar, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Para eso me sirve el I+C. Porque el trabajador prácticamente me va a decir a mí cuáles son los peligros que está enfrentando diariamente y lo que yo quiero corregir o lo que yo debo trabajar de manera inmediata, o bueno, al menos planificarlo, ¿no? ¿Sí me entendió un poco mejor o todavía nada? No, sí, ya, profe, y hasta ahí está claro. La duda solamente son de los valores, ya que están establecidos bajo ley. Entonces, sí, está claro, profe, está claro. Ajá. Entonces yo lo que hago es analizar con esa matriz y ya. Y puede ser de esta manera o puedo tener condiciones como esta. A pesar de yo haber implementado medidas de control, entonces si es que yo veo la avería, lo que tengo que hacer es reemplazarlo, sustituirlo o de repente eliminarlo. Porque me doy cuenta que esto ya se está corroendo. Eso tengo que hacer. Siempre el supervisor, el encargado, el cargo donde esté yo en el área de seguridad, siempre debo verificar
mis áreas. Por eso decía observar. No es lo mismo ver, ¿qué veo? Ah, veo metal. Pero ¿qué observo? Observo que está doblado, observo que está corroído, observo que está oxidado. Veo las características de lo que yo estoy ejecutando. Estas son medidas que se colocan en interior mina. ¿No? Son cables de acero, son sistema de protección como si fueran túneles, se tienen pernos, se tienen un montón de cosas que lo que hace es controlar. En el caso de industria también es de la misma manera. En el caso de construcción, cuando vemos una zanja, nos damos cuenta que al menos a veces se colocan tablas de madera o lo que le llaman los paneles, ¿no? El encofrado, el famoso encofrado. ¿Para qué voy a encofrar? Para evitar que si es que hubiera un derrumbe, entonces quede aplastado el trabajador. Por eso ese encofrado se debe realizar como si fuera como un torque, ¿no? Yo lo estoy intentando asegurar a un punto o a una zona. Y ese panel, lo que voy a hacer es amarrarlo o asegurar. Ya dependerá, ¿no? En minería hay muchas cosas. Porque, al menos en minería subterránea, este es una presentación de minería subterránea. Porque, a ver, voy a ver si por acá, ahí está. Hay condiciones que a veces son indeseables. Porque el terreno así es. Y yo no me refiero nada más a minería. Bueno, yo particularmente como ingeniero de minas, me he desenvuelto ahí, ¿no? Pero en cuanto a la empresa donde nosotros estamos, yo tengo que pensar en mi realidad. A ver, ¿qué es lo que pasa en mi realidad? Imaginemos, soy del sector alimentos, entonces en alimentos, ¿cuáles son le llaman también algunos variables críticas? ¿Cuáles son esas variables críticas, que me pueden generar los mayores riesgos, los peores accidentes? Ahora, vayamos disminuyendo. ¿Cuáles son las que son de medio, que no son tan críticas? Y las últimas, ¿no? Que de todas formas yo las tengo que controlar todas. Porque si no las controlo todas, así sea una de menor riesgo, va a suceder algo. Y lamentablemente, ¿qué voy a hacer? Voy a terminar arrepintiéndome por no haber ejecutado las medidas. Y siempre, continuamente, los de seguridad que estamos haciendo, solucionando problemas. No solamente los de seguridad, los de operaciones, en fin. Ya, bueno, esto no me alcanzó ya el tiempo. Ojalá la próxima semana voy a ver. Como ya yo he hecho la presentación de la ley y todo, sí, en parte de lo que era la explicación de esta semana, yo quería explicarles un poco de los ciclos de operaciones, no solamente de minas, sino industriales. Voy a darme como sea la próxima semana tiempo para explicarles. Esto es... a mí me gustaría que un poco de la experiencia que yo he tenido la vierta en ustedes, ¿no? Para que también, si es que en algún momento llegan a algún proyecto o ya están en un proyecto, entonces se desarrollen a mayor, o sea, con mayor amplitud, con mayor desenvolvimiento, en fin. Eso es lo poco que les he podido dictar esta primera semana. Espero haya sido de su agrado. Principalmente que lo hayan podido comprender. Ya, por si acaso, voy a presentar acá. Si tienen alguna duda, algún problema, este es mi correo personal. También tengo un correo del instituto que ya lo vamos a manejar. Mi celular principalmente, yo lo estoy haciendo esto por mi celular. Ya, igual mi número está en el grupo de WhatsApp. Así que cualquier pregunta, duda, si es que algo de repente, profe, mire, yo tengo esto, está bien, esto me está pasando, no hay ningún problema, ya, adelante, bienvenido. Profe, ¿sabe qué? Me he dado cuenta que necesito una asesoría de una empresa especializada. ¿Usted conoce alguna? Pero profe, yo estoy en Lima y usted es de Arequipa. No hay ningún problema. Ustedes saben que la pandemia, si bien ha impedido que nos reunamos físicamente, pero para las reuniones en virtual, así esté en cualquier parte del mundo, se puede hacer. Entonces, muchas gracias. Eso es lo que yo les he podido brindar esta semana. Espero les haya sido de su agrado y espero me hayan entendido. Ok, profe, gracias, hasta la próxima. Nos vemos. Listo, gracias, profesor. Nos Listo, vemos. gracias, buenas noches. Buenas noches, que les vaya bien. Cuídense.
Listo. Ingeniero, buenas noches. Una consulta. Adelante. Si nos puede enviar las 2 últimas horas que hemos hecho la clase en PDF al grupo. Sí, sí, adelante, no se preocupe, yo se los envío los PowerPoint. Ok, Ah, ingeniero, ok, gracias. excelente. Listo, que tengan buen día, buena noche y que tengan buen fin de semana. Buenas noches. Que les vaya bien. Ingeniero, ¿hizo alguna tarea que va a dejar? Se los detallo, para no quitarles tiempo, los voy a detallar a través, se lo voy a enviar por las 3 plataformas. Por WhatsApp, por Microsoft Teams, o sea, por esta plataforma, y por la plataforma Moodle. Y les dejaré ahí, ¿no? Más o menos qué es lo que yo quisiera que desarrollen, algo así como si fuera una práctica, y seguimos avanzando en eso. Ok, ingeniero. Listo, muchas gracias. Listo. Que tengan Gracias buena a usted. noche, que les vaya bien. Hasta luego, cuídense.